Terminarse un libro, buscar información adicional, descubrir que es la tercera parte de una trilogía llamada La vida fantástica de Pío Baroja, y es que los infortunios del 2020 llegan hasta las cosas más nimias, de verdad. Os traigo para comentar Camino de Perfección de Pío Baroja, que como os he dicho forma parte de la trilogía La vida fantástica, y a pesar de que son historias independientes, pues me veo un poco en la obligación de leerme las dos primeras partes. El argumento es sencillo, es el camino hacia la perfección del protagonista llamado Fernando Osorio, y la perfección es la perfección moral o espiritual. Sigue el ejemplo de diferentes autores como puede ser Pilgrim's Progress de Bunyan o Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús. A este respecto hay opiniones encontradas. Busqué información adicional, cuenta que este libro es una parodia de esos libros de perfección mística hacia la perfección mística como son The Pilgrim's Progress y Camino de Perfección de Santa Teresa. Sin embargo, el autor del prólogo de este libro opina que puede parecer una parodia subversiva, pero que es en realidad una interpretación de los sentires de la Santa Teresa, obviamente, con mayor exaltación. Como no he leído el libro de Santa Teresa, no puedo dar una opinión certera, pero yo me inclino más hacia la opción de parodia, lo explicaré un poco más al final, pero yo entiendo en parte a las dos. Fernando Osorio, al tener una educación religiosa de los episcopalianos, no me iba a salir. En Yécora, y a la vez teniendo un abuelo con el que tenía mucha relación, pero que era antirreligioso, se hace una mezcla interesante en su propio ser y termina siendo panteísta. Entonces, puede dar ese panteísmo final a pensar tanto que es una parodia como una reinterpretación diferente de las ideas y del camino de perfección de Santa Teresa. Lo cierto es que el libro tuvo mala acogida en general fuera de la élite cultural, porque era bastante, lo tildaron de antirreligioso y anticatólico, más anticuras y tal, pero anticatólico apostólico romano. Ya sabemos cómo era la gente en el inicios del siglo XX, con mantón y rosario. La estructura del libro sigue el camino de Fernando Osorio, el protagonista, a través de las tres vías que son purgativa, la expulsión de los pecados. Los tres más importantes son el mundo, la lascivia y el diablo. La vía iluminativa, que es la contemplación y a través de la contemplación y meditación, y la vía unitiva, que es la unión con Dios a través de las acciones o también de la meditación otra vez. O sea, si te pasas meditando, lo consigues. Lo que es un poco más confuso, porque esto es muy simple, lo que es un poco más confuso es la voz del libro. Empieza en tercera persona contándonos un amigo un conocido como conoció a Fernando Osorio en la Facultad de Medicina. Luego pasa a primera persona, luego vuelve a tercera, luego vuelve a primera, y hay un capítulo casi al final que Pío Baroja relata que pudiera ser que se tratara de unas cartas o de un diario que se ha encontrado que está relatando la historia, pero es un poco innovador, voy a llamarlo, innovador. Me gusta, es en general bastante ocurrente. Los paisajes del libro, además de estar dibujados preciosamente y muy al detalle debido a los viajes de Pío Baroja antes de escribir el libro, tienen una característica muy particular, y es que reflejan el estado de ánimo del protagonista. Entonces, la zona de Castilla es todo yermo, muerto, sin vida, sin color, así como un color amarillento
y es porque el estado de ánimo del personaje es bajo, y mientras que la zona del Levante es todo lo contrario, ve el mar y sus colores y el cielo con el mar, etcétera, etcétera, y refleja porque ya está en la vía unitiva, entonces ya está bastante mejor el personaje. La síntesis pues es muy sencilla. Fernando Osorio es una persona enferma, pero enferma como todos los españoles, pone aquí. Sufrimos de abulia. Es una desgana y que nos impide hacer cualquier cosa y sobre todo trabajos. Entonces, tiene abulia y bueno, pues esa desgana generalizada y además se le tilda de excéntrico, de... vamos, que es un personaje. La bulia, además de impedirle hacer cosas, le obliga a dejar las que ya estaba haciendo, que eso ya es bastante... Se pasa a la pintura sin demasiado éxito y entonces recibe una herencia y se va a vivir con sus tías, donde mantiene una relación puramente sexual y carnal con su tía Laura. Ella representa la lascivia, que es una de las cosas que tiene que purgar para llegar a la vía número 2. Y entonces ocurre un accidente en una iglesia en la que intenta ponerse cariñoso con su tía le dice que no. Se va corriendo, empieza a ver a Cristo y decide huir. Se va hacia el norte, creo que hacia Segovia, y allí conoce a Max Schulz y empiezan a tener conversaciones filosóficas sobre la vida, la muerte de Nietzsche, y se va otra vez hacia abajo, hacia la zona de Toledo, buscando cuadros del Greco, atraído por el Greco, y de camino abajo se encuentra a un carretero que le descubre que el dinero no da la felicidad por una experiencia suya propia un poco errónea. No digo, o sea, mal colocada, me refiero. El carretero le explica a Fernando Osorio que el dinero no da felicidad. El dinero no da la felicidad porque él, teniendo 4 hijas, decidió darles la herencia antes de morirse y ahora solo tiene relación con una. Y digo que es un poco erróneo porque él no ha vivido de su propia experiencia qué hubiera pasado si le hubiera dejado el dinero a sus hijas una vez muerto, o qué hubiera pasado si él hubiera sido pobre. Igual si hubiera sido pobre pero un mal padre, sus hijas tampoco tendrían relación con él, o si las hijas fueran malas y fueran pobres, lo mismo. Entonces digo, es un poco erróneo. No me parece mal del todo, pero es un poco erróneo, pero bueno, lo aprende de ahí. Termina en Toledo, donde intenta fugarse con una monja, no sale bien. Intenta besar a la hija del hostal donde se queda, tampoco sale bien, vuelve a huir. Y pues ya se va acercando, bueno, queda un poco más, pero se va acercando más hacia la vía unitiva. Y lo que hace que esté en la fase iluminativa es esas reflexiones al encontrarse con Masud, con el carretero, ese desarrollo y empezar a hacer buenas acciones, que es cuando una muchacha no apartarse, que es súper bueno aquello, y cuando casi le pillan dando una carta a una monja, pues no volver. Si queréis descubrir cómo llega a la vía unitiva, pues leeros el libro, que está muy bien. Es que la verdad me llamó mucho la atención porque, aunque aquí no ponga que forma parte de una trilogía, me vi reflejada en el libro. Cualquiera podía estar perdido ahí con su abulia, diciendo, ¿puedo llegar yo al camino de perfección? Pues sí, sí, uy, sinceramente cualquiera puede. Y es que yo por eso creo que es una parodia, porque disminuye o deja en entredicho todo el esfuerzo y toda la dedicación que ponen los santos en ser santos, ¿no? En perfeccionar sus cualidades buenas, y otras personas, aunque no sean santos también, pero que es como todo súper de casualidad, es súper casualidad que decide irse en el momento que se va, que decide irse hacia el norte, que se encuentre con Masud, que vaya hacia Toledo y se encuentre con el carretero. Es todo tan casualidad
que en el punto en que va a llegar a la vía unitiva, se quiere deshacer de alguien y termina cogiendo otro tren y llega a la vía unitiva. No hay... ¿Qué perfección es esa? Es como si... Es como si levantas una piedra, uy, me van a pontificar. No, no. Entonces yo creo que, sinceramente, desde la perspectiva de notar el esfuerzo que requiere ser llegar a la perfección en algo y en el trabajo, yo creo que es una parodia. Además, para ser una novela filosófica de aventuras y psicológica, en el lado psicológico me falta un montón. No se ve personalmente en el desarrollo tal cual. Ahí flojo. En el desarrollo psicológico del personaje un poco flojo. La filosofía tiene bastante, me gusta, y las aventuras también tienen muchas aventuras. Pero hijo, descúbreme el desarrollo psicológico. Es que parece que como un perro que te muerde una cosa, le regañas y ya no lo vuelve a morder. No sé. Así sinceramente me queda un poco la novela muy bien, pero que no de perfección nada, de perfección nada. Y eso es todo. Si queréis conocer más historias de la literatura universal general, la que caiga, la que toque ese día, pues suscribiros o quedaros por aquí. Y si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, si no abajo, si no al cuello, podéis venir a buscarme lo que